de un género difícil porque tiene que ver con la historia, y la historia es muy complicado, sobre todo cuando hace un análisis como el que él hace y la cuenta de una forma tan digerible, porque a muchos nos cuesta un poco de trabajo leer sobre historia, ¿no? Y él no la hace nada tediosa. Está aquí conmigo Patricio Sánchez, que es un enorme, aparte de ser un gran ser humano, es una escritora al que yo admiro de verdad muchísimo. Pertenece al colectivo de Toyoacán en tus letras. Nos hace el honor de estar con nosotros ahí. Y los dejo en su compañía para que nos muestre y nos hable de este hermoso libro que se llama La historia oculta de la conquista de México. Gracias, muchas gracias por tus palabras, Alice. Bueno, amigos, yo soy Patricio Sánchez y en esta ocasión tengo el gusto de compartir con ustedes la experiencia que tuve al escribir mi libro La historia oculta de la conquista de México. Y como el título lo dice, los motivos que me impulsaron a escribir acerca de este tema tan espinoso de nuestra historia fueron justamente esos misteriosos y ocultos pasajes que durante 500 años permanecieron en la penumbra del pasado. Este libro está basado en la fabulosa, sí, literalmente fabulosa historia de Bernal Díaz del Castillo, pero que escribí bajo el seudónimo de Tecpanécatl Texcoco, con una narrativa detectivesca de quien lee entre líneas los hechos ocultos sucedidos alrededor de la gesta histórica más importante de todos los tiempos, la guerra de conquista del gran imperio mexica. Y no es que con esto que he escrito vayan a cambiar las cosas o algo parecido. Lo que sí les garantizo es que cambiará drásticamente nuestra manera de ver la lucha que libró un pueblo por conservar su libertad, además de echar abajo tantos mitos y leyendas surgidos de la tendenciosa interpretación de los admiradores del conquistador, que alteraron los hechos o se limitaron a repetir sin cuestionar lo dicho por los conquistadores, aumentando así la brecha de lo que realmente sucedió. Yo soy arquitecto especializado en restauración de monumentos. Tal vez por eso, para mí la historia de México se ha convertido en una pasión. Y esta pasión es la que me ha llevado a leer escritos del siglo XVI, como los de Bernal Díaz y Hernán Cortés, dos de los principales testigos que narran a su manera los hechos que ellos mismos vivieron. Aunque lo diré con franqueza, la primera vez que intenté leer el libro La historia verdadera de Bernal Díaz, no lo logré. No sé si entre su español arcaico y las literalmente increíbles hazañas que contaba, me hicieron desistir de llegar al final. Sin embargo, este libro me perseguía insistentemente y 10 años después volvió a caer en mis manos. Así que decidí afrontar su lectura. Poco a poco fui consumiendo con cierta resistencia e incredulidad. ¿Pero qué creen? Que conforme iba avanzando empecé a confrontarlo. Primero con su paisano, don Fernando, y luego con otros de sus compañeros de campaña. Y finalmente determiné hacer un análisis, algo así como una reconstrucción de los hechos. Al leer a Bernal Díaz, me bastó con interrogarlo un poco para darme cuenta de que las hazañas de ciertas batallas que describe, a veces ni él mismo se las cree. Pues ni él ni sus compañeros supieron explicarlas, y no les quedó más que adjudicar su triunfo
a algún santo de su devoción. Así fue como al interrogarlos por separado, me fui dando cuenta de que la historia tiene muchos puntos de vista, pero que usando la objetividad y buscando cuidadosamente entre líneas, es posible desentrañar la historia oculta, esa historia que nos acerca más a lo que realmente sucedió. Quiero comentarles también algunos de los pasajes de este libro y quiero comenzar pues con una escena chusca relativa a la forma de ser tan inquietante del capitán de esta expedición, Hernán Cortés. Hernán Cortés era un personaje sumamente astuto, capaz de manipular a grandes concentraciones de gente. Y no solamente a los soldados que iban con él, gente no muy preparada, que lo seguía cuando escuchaban sus discursos. Sin embargo, también tuvo la osadía de engañar a su propio rey, a Carlos V. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que en la primera remesa o el primer envío de oro y de objetos valiosos que dispone Cortés para enviar al rey con el objeto de atraer más su gracia, él le manda una carta y le dice: Señor, aquí le estoy enviando lo que le corresponde. Eso que le correspondía al rey era el quinto real. Un quinto pues es el 20% de una cantidad. Sin embargo, lo que Cortés manda es solamente el 5%. ¿Por qué? Porque nunca le dice al rey cuál era el total de ese tesoro. Entonces, obviamente, pues aquí empieza ya a manejar Cortés no solo a sus soldados, sino a todo aquel que tuviera que ver con esta campaña tan importante que era la conquista de todo un imperio. Y así fue como Cortés, bueno, haciendo no tanto la avaricia de concentrar la riqueza con él, sino era una gente muy previsora. Cortés hace esa repartición y se queda con la mayor parte con el objeto de utilizarla posteriormente. Esta riqueza efectivamente le va a servir a él porque empieza a utilizarla cuando llega a capturarlo Pánfilo de Narváez. Entonces Cortés hace uso de esa riqueza que tiene guardada y la envía para comprar a la tropa de Pánfilo de Narváez con el objeto de desarmarlo, porque Pánfilo trae alrededor de 1.800 soldados y 90 caballos que tranquilamente podía haber capturado a Cortés, aunque bien puede ser que con sus aliados, que eran ya miles de guerreros que tenía a su favor, difícilmente lo hubiera conseguido también. Pero Cortés quería asegurar las cosas. Él quería, con toda calma, llegar y prender en su campamento de Veracruz a Pánfilo de Narváez. Y así lo hace. Toda la gente recibe regalos, recibe oro y recibe aquella riqueza que Cortés les ofrece en demasía si se pasan a su lado. Es una noche lluviosa cuando Cortés cae sobre el campamento de Zempoala y capturan a Pánfilo de Narváez. Y aquí me gustaría hablar también un poco de ese pasaje en que Cortés mismo hace el apartado de los tesoros
y escoge las piezas más hermosas de orfebrería y de plumería y hace un paquete para ese envío. Entonces Cortés también se emociona y está asombrado de la habilidad del arte de la orfebrería que había alcanzado la gente en este territorio. Y bueno, podría uno decir, Cortés, pues qué opinión pudiera tener acerca de esta situación de reconocer un verdadero arte en lo que le rodeaba, en lo que él veía. Bueno, pues aparte de Cortés, en donde menciona lo que le manda al rey Carlos V, dice: a vuestra majestad le corresponden 32,400 y tantos pesos de oro, aparte de las hermosas joyas que separé de la fundición, pues son de notar la belleza y detalle con que cada pieza ha sido trabajada por las hábiles manos de los orfebres de Montezuma. Así lo dice. Pero estábamos en que esa opinión no puede ser muy importante respecto a la cuestión artística. Sin embargo, ese regalo llega a Europa y empieza una ruta en donde va recorriendo como una exposición itinerante aquel tesoro. Se expone en varias ciudades como Valladolid, luego en Toledo, y finalmente llega a Flandes, que es donde residía Carlos V, porque él era de origen alemán. Entonces, ahí hay un personaje súper importante en cuestión artística, y que es de los más influyentes en esa cuestión en toda Europa. Estamos hablando de Albrecht Dürer, que castellanizado es Alberto Dürer, del siglo XVI. Este importante artista tiene la fortuna de llegar a ver esa exposición en Flandes y también queda asombrado y lo deja plasmado en uno de sus escritos que quiero leerles. Vi también los objetos que trajeron al rey del nuevo país del oro, un sol todo en oro, de una braza de largo, una gran luna de plata. Esas cosas son más bellas que las maravillas. En mi vida he visto cosa que me haya regocijado el corazón más que esos objetos. Pues ahí vi cosas extraordinarias y artísticas y me maravillé de la sutil ingeniosidad de los hombres de países lejanos. No sabría decir aquello que sentí yo ahí. O sea, ya con esta opinión del más grande artista de la época, podemos corroborar la belleza y la gracia que tenía la gente para hacer sus obras de orfebrería, de oro y de plumería, y en todo sentido la cuestión artística desarrollada en estas regiones del mundo. El tema que es básicamente el de la conferencia es derribando mitos durante 500 años que han venido repitiéndose. Estos mitos, bueno, van desde si quemó Cortés sus naves o las hundió, y por qué lo hizo, si fue un acto de valentía. Nada más recordemos que a Cortés lo venían persiguiendo de Cuba para capturarlo y colgarlo. Cortés no podía regresar a Cuba de ninguna manera, y él decidió arriesgar su vida tratando de conquistar un imperio que, cayendo a manos de
los enviados del gobernador de Cuba y muriendo con deshonor en una horca. Entonces, por eso, cuando los soldados empiezan a querer regresar, a sublevarse, que finalmente sí deja a un grupo muy pequeño irse, pero ahí decide hundir sus navíos, los 2 navíos restantes que tenía, para que los demás no lo abandonaran. Entonces, eso es muy distinto a decir, oh, qué valentía, qué gran hazaña, haber hundido y haber las naves y haberse inmerso en una tierra desconocida. Desde luego que Cortés fue una persona muy hábil. Él tenía una meta. Él había visto en Cuba, porque él vivió varios años y tenía un cargo público, él vio cómo actuó nada menos que uno de sus antecesores, Cristóbal Colón. A Cristóbal Colón le fue adjudicado un título muy importante, nada menos que el título de virrey. Y eso es lo que Cortés se había planteado conseguir con la oportunidad que estaba teniendo enfrente de él. Vamos, todo tiene una razón, nada más hay que leer un poquito y nos damos cuenta de que muchas cosas, como aquel famoso Salto de Alvarado que ni siquiera existió, pues caen por su propio peso, ¿verdad? Y ya no nos pueden seguir contando acerca de fantasías y de batallas extraordinarias que finalmente solamente en su cerebro sucedieron. Y así es este tipo de pasajes y muchos otros que finalmente nos han puesto enfrente como a los niños de escuela que durante esas lecciones de historia que finalmente pues no tienen nada que ver con la realidad y con lo que escriben los mismos conquistadores. Eso es lo importante, porque este libro no dice otra cosa más que lo que Bernal Díaz del Castillo escribió. O sea, aquí no se están inventando las cosas, simplemente es un análisis de lo que dice no solamente Bernal, sino sus compañeros de campaña, como Cortés y como algunos otros, Andrés de Tapia, que de repente se contradicen. Entonces, cuando digo hago un análisis, es porque en un pasaje que escribe Hernán Cortés es contradictorio al que escribió Bernal Díaz. Entonces, bueno, son muchas historias las que hay. ¿Cuál tomamos? Pues creo que es cuestión nada más de usar un poquito la lógica. Y a esto voy porque en este tipo de contradicciones hay notoriamente un pasaje muy claro, que es cuando Diego de Ordaz decide subir a la cima del Popocatépetl. Entonces Bernal Díaz dice, no, pues somos superhéroes que pudimos subir y los guías que tenían estos soldados y él mismo no les importó el peligro y siguieron subiendo porque los guías ya no quisieron subir, estaba prácticamente activo el volcán en ese momento y echaba fumarolas. Finalmente la versión de Bernal Díaz dice, pues sí subimos y vimos el cráter y todo aquello. Pero cuando leemos a Hernán Cortés, resulta que dice, ¿sabes qué? Pues sí, los mandé para que fueran a ver qué sucedía allá con esa extraña fumarola que salía de una montaña, porque pues no lo habían visto en su vida, a un fenómeno similar. Y Hernán Cortés con toda franqueza dice, pues sí, trataron de subir, pero hacía frío, había ventiscas. El tipo, imagínense que ahora es difícil, en la actualidad es difícil subir a un volcán, en aquella época con armaduras y sin equipo, con esas cosas tan pesadas que llevaban,
era prácticamente imposible. Finalmente los detiene una explosión del volcán y cae una lluvia sobre ellos que milagrosamente se protegen en algún resquicio de la montaña. Entonces Cortés dice, bueno, pues bajaron finalmente sin poder lograr aquella hazaña. Entonces ahí tenemos esos puntos de vista y esa confrontación que nos dice cuál es la realidad de las cosas, ¿verdad? Por un lado, un superhéroe que llega y exclama, soy el primero que vi el cráter del volcán. Y el otro que dice, espérate, no pasó eso. Y finalmente, Bernal Díaz escribe su historia justamente porque no le agrada el tono en que Hernán Cortés escribe sus cartas al rey, sus cartas de relación. ¿Por qué? Pues porque él es el protagonista, Hernán Cortés es el protagonista de todo. De repente menciona que sí, 200 soldados fueron a tal parte para sojuzgar tal población, pero yo les mandé, yo hice, vine, vi y vencí, prácticamente. Entonces eso le molesta tanto a Bernal Díaz, que él por eso le pone así a su libro, la verdadera historia de la conquista de México. Pero bueno, allí Bernal también tiene sus tendencias de decir, bueno, no fue Cortés, fuimos todo el grupo de los 200 españoles que vinieron, vieron y vencieron, pero también con esa tendencia de magnificar sus hazañas, que no fueron tales. Se dieron unas condiciones estupendas para la llegada de estos invasores, que finalmente eso fueron, invasores armados, que aprovecharon muchas circunstancias muy buenas para poder llegar al corazón de la gran Tenochtitlan. Y bueno, yo podría seguirles hablando, pero sí me interesaría un poco, si ustedes tienen algún comentario, alguna duda respecto a alguna cosa, alguna mito, alguna leyenda en específico que quisieran conocer desde ese punto de vista o desde otro, pues con gusto la respondemos. Además de Hernán Díaz del Castillo, ¿había otro? Sí, había varios de los conquistadores que afortunadamente dejaron algún escrito, no son más de 5 o 6. Está Andrés de Tapia, está el Bernal Díaz, está el mismo Hernán Cortés y algún otro que le llaman el conquistador, el soldado desconocido, porque no firma sus relatos, pero son contados. ¿Eran soldados? Eran los soldados que intervinieron. Hay otros autores, pero ya escriben de oídas, ya no estuvieron presentes en los hechos. Incluso hay quienes escriben desde España, porque ni siquiera vinieron al continente. Les llegaba todo y ellos pues lo adornaban o le quitaban o le ponían lo que les placía. Pero finalmente el texto que nos deja Bernal Díaz es estupendo, con todo y que tiene sus tendencias a magnificar su actuación, pero finalmente deja muchos datos importantes que nos pueden ayudar a conocer más de cerca lo que realmente sucedió. ¿Sí? ¿Qué hay sobre los relatos de los antiguos bases de Sí, bueno, sí hay relatos de los habitantes originarios, aunque ahí hay que tener también mucho cuidado, porque estos relatos fueron escritos no por los habitantes de la gran ciudad, sino por uno de sus aliados que fue Texcoco. Texcoco finalmente abandona la Triple Alianza, traiciona al imperio y entonces se pasa del lado del conquistador. Por eso, pues, a la hora que ellos escriben desde su punto de vista también. Ese es el asunto.
Pero ¿qué es lo que llevó a que lo traicionaran? Bueno, aquí hay pues una cosa muy importante que todos sabemos, que es el trato o la manera en que iba expandiéndose el imperio. El imperio sojuzgaba, como en cualquier parte del mundo, ¿no? Sojuzgaba a los pueblos que estaban alrededor, los más pequeños, y los iba anexando. Aunque aquí, bueno, había ciertas libertades, dejaban a sus dioses, dejaban a sus gobernantes de cada región y solamente exigían tributos. En alguna ocasión llegaron a imponer algún dios en los que ya tenía esa región conquistada, pero finalmente eran libres de ejercer ese culto y esa política dentro de su comunidad. Y este tipo de situación que se dio de sojuzgarlos, pues muchas veces ya llevaban más de 100 años. Y finalmente ellos vieron la oportunidad de quitarse ese yugo. Lo que no sabían es que el yugo que llegaba era más pesado y más destructivo. Pero se arriesgaron y bueno, así sucedió. Los primeros aliados que tiene Cortés son de Zempoala, no tanto de Tlaxcala, porque Cortés llega a la parte de Veracruz, se alía con los Tlaxcaltecas y empieza su marcha hacia la región central, hacia la ciudad de Tenochtitlan. Cuando llega a Tlaxcala, supuestamente le habían dicho que eran un reino que se iba a aliar sin ningún problema con ellos, pero no fue así. Tlaxcala opuso mucha defensa en contra de la invasión y hubo varias batallas en donde finalmente Cortés usó un arma desconocida para él. Y aquí, bueno, basándome en los hechos, yo estoy convencido de que esa arma se la dio nada menos que Malintzin. ¿Sí? Porque Malintzin era una persona que tenía una preparación de la nobleza y sabía, para empezar, sabía hablar dos idiomas y tenía toda la preparación de la cuestión no solamente del trato a la comunidad, sino también del trato en la guerra. Entonces ella sabía perfectamente cuál era el punto débil de la manera de luchar de la gente de esta región. Pero entonces la Dixie era víctima o traidor. Bueno, simplemente ella se ajustó a una situación que le convenía. Nada más, recordemos que ella había tenido una vida muy azarosa, ¿sí? A ella le correspondía tomar el gobierno de su pueblo al morir su familia, pero a ella la venden porque no quieren que ella quede de gobernante. La venden y con los Pochtecas se van rumbo a la región maya. Ahí es donde Cortés, que no fue un regalo así, nada más. Esta es otra de las situaciones que nos dicen que la recibió de regalo. No es cierto. Cortés siempre recibía regalos de guajolotes, de mantas de algodón. Ese tipo de regalos es lo que hacía la gente de cada población. Pero entonces Cortés llama al cacique y le dice, ven acá, mira, lo que yo quiero es esto, ¿sí? Y me lo traes mañana. Entonces llega el cacique con 20 esclavas y con algunas joyas de oro. Eso no era un regalo propio de estas tierras, pero es lo que quiere el conquistador y es lo que obtiene después de haber vencido a esa comunidad. Entonces no fue tal el regalo, fue una petición
que le hicieron a Cortés, que tenían que cumplir a la fuerza. Finalmente, la pobre de Malintzin pues es otorgada como esclava y bueno, pues ahí se la reparten entre todo el mundo, pero pues ya sabemos que finalmente se dan cuenta de la habilidad de la traducción de lenguas y es cuando la separa Cortés para poder utilizarla ya en un sentido táctico. Sí, adelante. Pero ahí tiene un papel muy importante Jerónimo de Aguilar, porque en ese que precisamente está en comunicación con el Inicialmente sí, inicialmente es el traductor entre Malintzin y Cortés, pero cuando Malintzin, que es muy hábil para aprender idiomas, aprende el español, Jerónimo de Aguilar queda fuera. Entonces Malintzin se convierte no solamente en la traductora, se convierte en una parte importante de la estrategia de guerra de Cortés. En una equivocación que realiza Cortés en el ataque a Tlaxcala, Malintzin pide hablar con Cortés y le dice, señor, la forma más fácil de ganar una batalla en estas tierras es esta. Si tú la sigues, el triunfo lo obtienes en media hora. Y así lo hizo Cortés. Entonces vence a Tlaxcala y no les queda otra más que aliarse y decir, pues vamos contra el poder que nos ha sometido y nos ha aislado y no nos ha permitido salir de nuestras fronteras y por fin vamos a liberarnos. Quien pone el grito en el cielo es Xicoténcatl, el joven, porque Xicoténcatl era hijo de uno de los grandes caudillos de Tlaxcala, que eran 4, y Xicoténcatl el viejo pues ya está ciego, ya está muy grande y dice, ¿sabes qué? Vamos a seguirle aquí el juego a los que vienen llegando. Xicoténcatl el joven no lo acepta y entonces él quiere a fuerza detenerlos, pero finalmente le dan instrucciones, como es un capitán de una sección de los ejércitos, le dan instrucciones de que no intervenga más en las batallas contra el invasor. Entonces, pues aquí hay también otra situación. Cuando Cortés y Malintzin se alían, ya es más fácil para él seguir adelante, porque va a tener el modo de pensar de estas tierras. Y no solamente en esa ocasión, hay una ocasión muy importante, cuando están ya en la Ciudad de México los invasores y empieza ya a haber cierto nerviosismo en la tropa de Cortés que está ocupando el palacio de Axayácatl. Entonces le dicen, señor, necesitamos ya, le dicen a Cortés, necesitamos ya asegurar nuestra estadía aquí, porque en cualquier momento nos sitian, nos cortan los alimentos y nos